Como en Roma, ¿no? Como en Italia. Roma, le van a subir los triglicéridos. ¿Y es bueno eso? No, bueno, lo que pasa es que la recomendación es una cucharada sopera de aceite de oliva. Pero si usted se sopea un bolillo, pues se come como 5 cucharadas. Y lo recomendable es una. O sea, en una ensalada, en un plato de ensalada de lechugas con jitomates, lo que sea, es una cucharada sopera de aceite de oliva. Pero si come más, pues le van a aumentar los triglicéridos. La señora Gabriela Miranda, doctor Estrada, ¿un tratamiento naturista puede ayudar a mi papá? Tiene 78 años de edad con neuropatía diabética visceral. Pues sí, necesita que vea al neurólogo. El neurólogo es el que le debe de recomendar el tratamiento específico y nosotros le podemos recomendar la acupuntura. Le podemos recomendar bajar los niveles de colesterol a menos de 160, máximo 170. Niveles altos de colesterol complican las neuropatías. Es interesante saber, José Luis, que todos nuestros sistemas tienen receptores de insulina. Es decir, está controlado el ingreso de la glucosa al interior de la célula, menos en el sistema nervioso. En el sistema nervioso la glucosa entra como Juan por su casa. Y claro, las neuronas funcionan bien con niveles de glucosa entre 60 y 110. Y si se mantienen niveles por encima de 160 miligramos durante mucho tiempo, se comienza a deteriorar la función de los nervios. Ah, por eso es la neuropatía diabética. Y eso es la neuropatía diabética, pérdida de funciones, de algunas funciones de los nervios. Y esto es muy peligroso porque el diabético pierde sensibilidad. Se golpea el dedo gordo del pie, no se da cuenta que se golpeó, no se dio cuenta de la herida y se le puede gangrenar. El señor Jesús Jiménez, doctor Estrada, existen los daños del tabaco, pero ¿qué hay con el alcohol? ¿Cuándo será el día de no tomar? Ese día dejaríamos de ser mexicanos. Bueno, pues es que todos los vicios son muy malos. El alcohol y el cigarro, yo creo, son dos vicios que matan a mucha más gente que cualquier otra droga. Por eso es que hay grupos sociales que están recomendando al legislativo que autorice, que despenalice la marihuana. Porque si se le quita el valor agregado tan alto a las narcosustancias, pues y si produce mucho menos muertes que el alcohol y que el tabaco, o sea, socialmente al final el balance mejoraría. Pero pues obviamente es un tema tan polémico que mejor ni le entramos, pero sí es tan grave el Pinto como el Colorado. La señora Magdalena Mora, hace 10 años me infectaron el cuero cabelludo cuando acudí a cortármelo. Tengo granitos en toda la cabeza y tengo mucha comezón durante todo el día. No me duelen, pero la comezón es constante. ¿Qué me recomienda? Y por otro lado, tengo hongos en las uñas del pie, pero en una ocasión me corté de más y ahora me duele mucho al ponerme zapatos cerrados. ¿Qué me recomienda? Bueno, yo ahí le recomiendo que vea a una podóloga. Nosotros en Chapingo tenemos ese servicio. Es el especialista en los dedos de los pies, en las uñas. Es muy importante un tratamiento especializado en las uñas, sobre todo esa uña que se cortó de más, porque si le duele quiere decir que está lesionada la piel abajo de la uña y esa lesión puede conducir a una infección grave. Entonces necesita tratamiento para que le liberen la uña y para que cicatrice esa herida. Eso es muy importante. Y desde luego en lo del cuero cabelludo, pues le vamos a recomendar, como esto ya lleva tiempo, lo del cuero cabelludo, supongo, lo primero es hacerse una vacuna homeopática para subir las defensas. Si va a alguno de nuestros consultorios, se le tomaría con un hisopo una muestra de escamas de estos granitos para preparar una vacuna para subir las defensas de manera específica. Y dentro de las plantas antimicrobianas, la más fuerte que nosotros hemos estudiado y que conocemos es el extracto fluido del chaparro amargo. Es una de las fórmulas herbolarias que desarrollamos en Chapingo y ese chaparro amargo lo podemos tener disponible el día de hoy. Es una gota por cada 3 kilos de peso y también ese mismo extracto fluido se puede usar un aceite de almendras o un aceite de oliva y ponerle una gota por cada 3 kilos de peso, revolverlo con aceite y frotárselo en la cabeza en la noche.
en la noche, y al otro día hace su vida normal. Entonces lo toma y se lo aplica por fuera, el extracto fluido de chaparro amargo. Eso le va a ayudar mucho junto con la vacuna. Y también algo que ayuda mucho en este tipo de infecciones es la dieta. Si pudiera ser, Magdalena, bueno, pues es un poco difícil, pero es una dieta vegetariana ultra, incluso a base de crudos, nada más. Si pudiera comer verduras crudas o verduras al vapor, fruta y semillas y agua, como única dieta pero abundante, eso le quitaría los problemas mucho más rápido. Pero pues ahí tiene las opciones, señora Magdalena, la vacuna homeopática, el extracto fluido de chaparro amargo. Hay que ir a que le arreglen esa uña del pie, es muy importante, hay que arreglarlo físicamente. Y desde luego, pues, si hubiera, para los hongos de las uñas de los pies, es el cocimiento de la gobernadora. Las hojas de gobernadora se hierven a cucharada sopera en 1 litro, se hierve 3 minutos y se mete la patita, bueno, se mete el pie ahí en ese cocimiento de gobernadora durante 20 minutos. Pero cuando los hongos afectan las uñas del pie, se deben de lijar con una lija de esas que parecen como de tela suave. Se lija para que entren las sustancias, los alcaloides y otras sustancias tóxicas para los hongos que tiene la gobernadora. Doctor Estrada, me caí en la ducha, pegándome en la nuca. Desde entonces mi pulgar izquierdo no tiene sensibilidad. ¿Qué debo de hacer? Gracias a Ramírez. Bueno, necesita ir con un neurólogo. Y lo que él le recomiende, hacerlo. Y nosotros, de manera complementaria, le recomendamos a algún médico especialista en técnicas quiroprácticas, para que le hagan una alineación y balanceo de columna vertebral, de huesos, un masaje regenerador, un masaje linfático, le va a ayudar, pero la clave va a estar en el tratamiento que le mande el neurólogo. La señora Sofía González, doctor Estrada, si la sociedad se movilizara y le hiciéramos el feo a los fumadores en los restaurantes, se concientizaría a la población. Y pregunta, ¿la nicotina es más fuerte que la cocaína? Es igual de fuerte. En cuanto a su poder adictivo, hace mucho más daño al organismo la cocaína. Hace más daño a la cocaína que la nicotina. Pero los dos son igualmente adictivos. La señora Berta Martínez, doctor, la famosa cereza del Himalaya, goji o goji, no sé cómo se pronuncie, la famosa cereza del Himalaya, ¿es tan maravillosa como se dice? ¿En México hay algo que la pueda sustituir? Sí, desde luego. Lo que sustituye a cualquier fruta, pues es un cóctel de frutas. Si usted va al mercado, señora Berta, y compra las frutas de la estación, eso es exactamente igual. ¿Qué es eso de la cereza de goji o goji? No, yo bueno, lo que pasa es que son frutitas que se ponen de moda en algunas regiones, y aquí en México, pues de vez en cuando entró el noni como fruta de moda. La Secretaría de Salud prohibió toda la publicidad porque cada vez que una de estas frutas entra al mercado, entra como milagrosa para curar todas las enfermedades, y eso es falso. Entonces las frutas en general comparten más o menos las mismas características. ¿No hay frutas milagrosas? No hay frutas milagrosas, no, porque ahorita... Además la fruta es buena en sí misma, no necesita ser no necesita atribuirle propiedades milagrosas. La fruta en sí es buena, cualquier fruta. Y ahorita que estamos en tiempo de mango, José Luis, o sea, hay que comerse unos 3-4 mangos diario, y es una verdadera maravilla. Y eso es tan milagroso como estas frutitas del Himalaya. La señora Guadalupe Pérez, doctor Estrada, ¿cómo se llama el medicamento que sirve para que no piquen los moscos? Pues es el chaparro amargo. El extracto fluido de chaparro amargo, que usamos como antimicrobiano para los parásitos, cambia el sabor de la sangre. Entonces, esto lo aprendimos de los indígenas de zonas pantanosas donde hay millones de moscos, porque andan tan campantes y nunca les pican los moscos. Y la solución es tomarse 3 tazas al día de alguna planta amarga. Para la gente de la ciudad, o que va a salir a Cuernavaca, o que va a ir a la costa, algún lugar donde haya moscos, 3 días antes debe de comenzar a tomarse 20 gotas de este extracto, en caso de que use el chaparro amargo,
en medio vaso de agua, se lo toma antes de cada alimento, y cuando llegue al campo va a llegar con la sangre, con el sabor cambiado, le va a saber amargo a los mosquitos, y a los mosquitos les gusta lo dulce, no lo amargo, así que con eso ya no le van a picar. El señor Salvador Serrano de Guadalajara, gracias don Salvador. ¿Qué es bueno para quitar los mezquinos en codos y manos? Ah, pues ese es uno de los primeros estudios que hicimos en Chapingo hace casi 30 años. La mejor planta de todas fue la lechita, el látex, de la flor de Nochebuena. La flor de Nochebuena, la que usamos en Navidad. En Navidad. Bueno, pues esa planta, cuando le quitamos una hoja, sale una gotita de leche. Debe de aplicarse antes de las 8 de la mañana, don Salvador, y se lavan los mezquinos con agua, jabón, estropajo, para irritar un poquito la piel del mezquino. Se seca muy bien, y ya bien seco, va donde está la planta de Nochebuena, le arranca una hoja, y esa lechita se la coloca en cada uno de los mezquinos. Ese mezquino se va a poner negro, y no se preocupe, más o menos en 3 semanas se cae, y no deja marca. ¿Qué son los mezquinos, doctor? Los mezquinos son tumores benignos. Esas verrugas son tumoraciones. Tumoraciones benignas que pueden hacerse malignas con una dieta carnívora, alguno de ellos, o ahora que el sol, hay mucha radiación ultravioleta, asolearse a mediodía, pues eso puede traer que alguno de estos mezquinos se convierta en un melanoma. Es una verruga, y con el látex de la Nochebuena rápidamente resuelven 3 semanas por lo menos. Mina le pregunta, doctor Estrada, ¿la crema de barbasco debo evitarla en los pezones? No, la puede aplicar, a menos que esté, es que amamantando no se recomienda. No se recomienda amamantando ningún té medicinal, porque lo que coma la mamá mientras esté amamantando, se lo va a comer la criatura. Ahora, si no está amamantando, si no está embarazada, sí se lo puede aplicar también en los pezones, aunque las zonas que se recomiendan es la parte externa de los senos. Pero se lo puede aplicar porque ayuda a eliminar las estrías. Y es frecuente que a muchas mujeres se les estríen los pezones, entonces la crema les serviría para eliminar esas molestias. El señor Carlos Bedoya, ¿qué fórmula se debe usar para ácido úrico y contra las verrugas? Bueno, para las verrugas ya dijimos el látex de la Nochebuena. Hay que ir antes de las 8 de la mañana. Verrugas y mezquinos son lo mismo. Sí. El mezquino es un tipo de verruga. Bueno, pues para el ácido úrico nosotros desarrollamos el R250, que está hecho a base de hierba de sapo y cola de caballo. Y solo hay que agregarle, Carlos, una cucharadita de semillas machacadas de tamarindo. Así que se compra 1 kilo de tamarindo del mercado, lo pela, la pulpa la hierve y hace agua de tamarindo para la casa. Los huesos hay que agarrarlos a martillazos porque son durísimos. Hay que machacarlos finamente, y de ahí ya guarda todos sus huesitos molidos. ¿Polvito casi o...? Casi polvo. Le va a poner una cucharadita del R250 más una cucharadita de semillas del tamarindo. Y en la dieta para el ácido úrico son las manzanas criollas. Esos perones ácidos, manzanas con una manchita roja que entran a los mercados. Debe de comerse unas 10 manzanas al día. ¿Y con eso reduce el ácido úrico? Con eso reduce el ácido úrico por lo menos un 20% cada mes. Y desde luego, José Luis, pues hay que bajarle a las fritangas, hay que bajarle a las carnes rojas, en especial la pancita, la tripa. Sí, todas las una vísceras. Tripa bien doradita. Uy, eso le sube el ácido úrico al cielo. La señora Marilena Rosas, doctor Estrada, ¿es verdad que el nopal licuado baja el azúcar en personas con diabetes o es un mito? Y pregunta, ¿la pulpa del coco tiene mucho colesterol? Ninguna planta tiene colesterol, ninguna. Pero la grasa del coco tiene ácido mirístico, que es uno de los ácidos grasos de la mantequilla y de la manteca. Entonces la grasa de la pulpa de coco se parece a la grasa de origen animal, pero no tiene colesterol, tiene otras grasas que se encuentran en los animales, como el ácido mirístico. Y desde luego que el nopal sí baja los niveles de glucosa. Cuando estudiamos las 300 plantas que recetan 13,000 curanderos, el nopal
pues fue una de esas 300, la estudiamos, sí baja la glucosa, pero hay otras plantas que la bajan mucho más, como la guásima y el guarumbo, bajan mucho más la glucosa. Entonces en la dieta sí se recomienda ese licuado, pero también es importante saber que la baba del nopal forma una capa de mucílago en el estómago que puede impedir la absorción de otros nutrientes. Entonces el nopal lo recomendamos de lunes a viernes y sábados y domingo descansar de nopal. Así no se acumula esa capa de mucílago en el estómago. Entonces, y sí le va a bajar los niveles de glucosa, no mucho. Lo reduce equivalente a otras plantas para la diabetes como el tronador y otras muchas plantas. ¿El nopal hidratado es bueno? El nopal deshidratado. ¿Cuál hidratado? Sí, deshidratado, claro. Ese nopal, la principal utilidad es la fibra. Ayuda a desintoxicar el organismo. Y al desintoxicar el organismo, pues se obtienen muchos beneficios. Pero es mejor el nopal fresco, mucho mejor. Doctor, mi pregunta es, ¿qué me puedo poner para un dolor muy fuerte en la espalda? Un dolor muy fuerte, necesita ir a ver a alguno de nuestros masajistas o algún médico especialista en columna o alguien que le haga alineación y balanceo de huesos, es lo que necesita. Yo creo que tiene algunas contracturas musculares, tiene algunas pequeñas desviaciones en alguno de los huesos. Nosotros hemos recomendado aquí, porque ha participado aquí como colaborador de monitor el doctor Marco Aurelio Macías, que es especialista en columna, pero me da la impresión que el problema puede ser contracturas musculares, y eso con un buen masaje. El día de hoy seguramente va a estar una de nuestras terapeutas, especialista en masajes, que es la señora Leticia Ríos, y ella trabaja con nosotros desde hace como 10 años, y profesional del masaje, con estudios en masaje, y yo creo que un tratamiento con Leticia le caería de maravilla. Soy Carlos Vargas, doctor. Me recetaron tomar una tableta por 30 días de Centrum Performance. Pregunto, ¿está bien? Esto porque tengo una rutina de vida y ahí se corta el mensaje, me imagino que muy intensa. Ha de ser muy intensa. Sí. Bueno, pues... Una tableta por 30 días de Centrum Performance. Bueno, pues es un multivitamínico. Es un multivitamínico, y el jueves comentamos un estudio de la Universidad del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos con casi 300,000 personas, en donde se demuestra que no hay beneficios. Actúan como placebos. O sea, la persona se sugestiona de que va a funcionar mucho mejor. Yo le recomendaría a don Carlos que se comiera 3 cucharadas soperas a lo largo del día de semillas mezcladas. Nueces, almendras, piñones, semilla de girasol, semilla de calabaza, macadamias, piñones. O sea, este grupo de semillas es mucho mejor multivitamínico que el Centrum, mucho mejor. Y no tiene la desventaja de las vitaminas liposolubles sintéticas que son tóxicas. Vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, que son producidas artificialmente en los laboratorios, son nocivas. Incluso el Instituto del Cáncer de Estados Unidos está recomendando que los hombres no tomemos esas medicinas sintéticas de las farmacias porque aumenta las probabilidades de cáncer de próstata. Doctor, ¿con qué se toma uno el cereal de avena si la leche no es recomendable? Pregunta Ignacio Suárez. Con agua. Y lo puede endulzar con un poquito de miel de abeja, un poquito de miel de maguey, o le puede agregar alguna fruta, pero es recomendable el cereal solito con agua y un poquito de miel. Y frutita. Y fruta. El señor Salvador Bautista, ¿qué efecto tiene el guamúchil en las personas diabéticas? Bueno, pues es una de las 300 plantas, pero realmente los efectos son más que modestos. El guamúchil pues es una leguminosa que crece en las zonas cálido secas del país. Digamos que es un tecito X. Hay muchas otras plantas mucho mejores. Nosotros desarrollamos una fórmula magistral a partir de la guásima, guarumbo y tronadora, que tienen un efecto mucho mejor que el guamúchil. Pero también hemos observado, José Luis, que como hay varios asegúnes en las diabetes de las personas, hay algunas plantas que les caen de maravilla.
Yo lo que le sugiero siempre es, mídase la glucosa un día a la semana al azar, durante 3 semanas, un día, y vea el efecto de la planta que está tomando. Si con eso mantiene niveles de glucosa entre 60 y 100, siga con esa planta. Aunque sea el guamúchil. Aunque sea el guamúchil. Pero si observa que los niveles de glucosa están arriba de 100, entonces hay que sustituirla por otra planta, que puede ser la fórmula que desarrollamos nosotros y que pues hoy vamos a tener ahí disponible, porque además pues nos ayudarían a financiar nuestros proyectos de investigación. La señora Verónica Nuño, de Analco, en Jalisco, ¿es recomendable comer diariamente huevo de pescado? ¿La miel buena es la que se cristaliza y se hace dura o la que se conserva líquida? Bueno, pues es que la miel de verdad tiene como característica esa cristalización y ponerse dura. Lo que pasa es que en climas calientes la miel no cristaliza, en climas templados sí cristaliza. Entonces esa miel dura y cristalizada es buena, Verónica. Y el huevo de pescado, pues bueno, pues el caviar, pero es muy caro, es muy caro. Yo me imagino que ella podrá conseguir hueva de pescado que no sea caviar. Todos los huevos, caro, ¿no? Todos los huevos de pescado, de tortuga, tienen mucho colesterol. Entonces, digamos que si lo come, como que si fuera un multivitamínico, debe de consumirlo en pequeñas cantidades, una cucharadita. Doctor Estrada, ¿qué nos recomienda? Mi esposa después de hacer ejercicio se marea y se le baja la pila. ¿Será la presión sanguínea? Gracias, Leonardo. Bueno, pues mídase la presión y mídase la glucosa después de hacer ejercicio. Yo me imagino que el ejercicio lo hacen ayunas. Entonces, mídaselo. Ahí la recomendación es mídaselo y si fuera necesario, se come los gajos de una naranja en gajos antes de hacer ejercicio y seguramente ya no le va a pasar. Pero es importante que se mida la presión. Al parecer es una ligera baja en los niveles de azúcar. Otro le hubiera dicho, no que gajos de naranja, tómate una Coca-Cola. No. Tómate una coca y con eso levantas la pila. No, eso es terrible porque le va a dar diabetes. Otro le hubiera dicho, no que naranja, una coca y con eso se te sube la presión a... Así es. Ahora, una fruta muy rica en glucosa, obviamente no para diabéticos, es la ciruela pasa. Entonces puede ir, mientras hace ejercicio, andar masticando alguna ciruela pasa, tira el huesito, de 3 a 5 ciruelas pasa, le mantienen los niveles de glucosa. El señor Ricardo Calderón Flores, de San Marcos, en Azcapotzalco. Doctor, ¿qué información tiene sobre la planta guareque? Solo sé que es originaria de Sonora y es una especie de hongo. No es hongo, es una jícama. Es una cucúrbita, es de la familia de las calabazas. Parece una jícama. Y es un bejuco que crece en el desierto de Sonora, efectivamente. El guareque es una de las plantas que los indígenas yaquis y los indígenas de allá del norte del país, mayos, yaquis, quiliguas, jicapús, bueno, pues todos estos grupos indígenas es la planta que usan para la diabetes. Esa planta llega aquí a los mercados ya en trozo deshidratado o las jícamas enteras. Bueno, pues sí, es una planta que sí baja los niveles de glucosa, nada más que no le sirven a todos los diabéticos. Esta es más selectiva con cierto grupo de diabéticos, no hemos estudiado exactamente, pero yo le recomiendo que si está tomando el guareque, se mida los niveles de glucosa para ver el efecto. Dejé el cigarro hace 7 años de un día para otro. Fumé por 27, sin parches ni chicles, solo voluntad. Me convencí que fumar es una porquería, dice Mari Carmen Hernández. Pues felicitaciones, Mari Carmen. Qué maravilla que tengamos mexicanas con esa voluntad para hacer y tomar esas decisiones. Pues felicitaciones, Mari Carmen. Ojalá y cunda su ejemplo. Doctor Estrada, ¿es posible diluir partículas de calcio que tengo en la parte posterior de la rótula? Gracias, Julio Durán. Sí es posible. Nosotros usamos una mezcla de hierba de sapo, cola de caballo, cancerina y cuachalalate. Las fórmulas que desarrollamos con estas plantas se llaman U300 y R250. Esos 2 tecitos se toman juntos y se va a disolver el sarro
Precisamente estos tecitos los recomendamos para los artríticos que comen muchos lácteos, se limpian este sarro de las articulaciones. Lo hemos verificado y sí funciona. La señora María Eugenia Sánchez, ¿cuáles son los beneficios de tomar en ayunas jugo de limón con miel de abeja? Bueno, pues es una de las recetas europeas clásicas para gente que tiene problemas digestivos, para gente que tiene gastritis. Pues sí es recomendable. Ahorita yo me acuerdo de una doctora alópata de Mérida, la doctora Ana María Mo, recomienda poner en el buró 7 limones, tener el exprimidor, un despertador a las 3 de la mañana, se levanta, parte los limones, se exprime 7, se lo toma y a seguir durmiendo. ¿Así solitos? Solitos. Se hace un hoyo en el estómago, ¿no? Pues no, para nada. ¿Y por qué a las 3? Bueno, pues es la hora en que la doctora, haciendo pruebas con pacientes voluntarios, encontró que es la mejor hora para subir las defensas, prevenir gripas, mejorar la digestión, prevenir gastritis, prevenir úlceras. ¿Y sí pues se ha comprobado los efectos? Lo que pasa es que hay muy pocos estudios, pero la doctora Ana María pues tiene muchísimo, ha de tener como 50 años, como 40 años de ejercicio profesional, y pues es muy seria, así que yo sí le creo. Pero a las 3 de la mañana, 7 limones. Así es. Eso es para la gente que padece seguido gripas, o para los asmáticos, para la gente que tiene bajas las defensas, o problemas digestivos. Buenos días, doctor Estrada, por favor repita el té para ya no tomar. Gracias atentamente, Carmen. Bueno, pues el tecito de las adicciones son las hojas de albahaca con las hojas de aguacate oloroso. Pero específicamente para no tomar, cuando ya resolvieron el problema emocional espiritual, es el jugo de los frutos del sauco. Eso los puede conseguir en Xochimilco. Ahorita está floreando el sauco, en unos 2 o 3 meses va a fructificar, así que va a poder hacer ese tratamiento en 2 o 3 meses con los saucos de Xochimilco. Pero primero resolver el problema espiritual es fundamental, encontrar el origen por el cual una persona se refugia en el vicio del alcohol. Así es. El señor Luis Álvarez, el registro que tienen los medicamentos en la Secretaría de Salud es una garantía del efecto terapéutico. Y en los productos que usted vende, ¿qué garantiza dicho efecto, ya que carecen de registro en dicha secretaría? Bueno, pues estamos en ese proceso, esperemos pronto ya darle los números de registro. Estamos en ese proceso con todas las investigaciones y bueno, es una labor que estamos haciendo. Lo que garantiza el efecto de nuestros tratamientos, pues son 17 años de experimentación en ratas. Esos resultados los hemos publicado en congresos en varias partes del mundo, hemos publicado libros, pero además a partir de 1992 abrimos la puerta del servicio universitario en Chapingo. Y a la gente que quisiera complementar sus tratamientos, nosotros les recomendamos nuestros tecitos. Por ejemplo, la hierba de sapo para el colesterol, para disolver la capa de grasa. Bueno, pues los pacientes van a cardiología, ahí les dan su tratamiento, les hacen el Doppler, le fotografían la capa de grasa, el medicamento tiene una actividad, no se disuelve esa capa de grasa, vienen con nosotros, le damos la hierba de sapo, se disuelve la grasa, le hacen otro Doppler. Tenemos copia de esos estudios, del antes y el después, con fotografías computarizadas de un ultrasonido de alta resolución. Y desde luego que todas estas investigaciones se someten al juicio de los científicos en los congresos, pero además hay un sistema nacional de investigadores que es la élite de más alto nivel dentro del país, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y nosotros nos hemos sometido a todos esos juicios científicos de los comités más estrictos del país. Y bueno, pues quiero decirle, don Luis, hemos estado 12 años en el Sistema Nacional de Investigadores y hemos publicado 11 libros, presentado 160 trabajos científicos en diferentes partes del mundo, y eso nos da confianza, don Luis, porque lo hemos visto en ratones y lo hemos visto en pacientes voluntarios que complementan sus tratamientos con una herbolaria que llevamos 28,000 años usándolas, y que, digamos, con la cultura de los mayas hace 3,000 años, y la cultura de nuestro país, así, digamos, con mucho conocimiento, los últimos 1000 años. Entonces, pues, eso es lo que nos da confianza, y también nos sometemos al escrutinio público
las clases de herbolaria de los sábados de medicina natural en el Centro Médico Nacional. Es un foro abierto. Y cualquier persona, colega, científico, que tenga información contraria, pues con mucho gusto. Y si metemos la pata en algo, aquí lo reconoceremos y diremos nos equivocamos. Pero pues obviamente antes de hablar ante un micrófono, repetimos los experimentos por lo menos 4 veces en grupos de ratas y lo observamos por lo menos 500 veces en pacientes voluntarios. Y hasta después abrimos la boca. La señora Azucena Bravo, mi hermano tiene bolas del tamaño de una nuez en la espalda y piernas. Dicen que es grasa, pero necesito saber si es canceroso. Y también pregunta qué plantas para evitar canas y qué recomienda para una piel sana en la cara. Bueno, pues cuando hicimos los estudios de hierba de sapo, algunos de los pacientes llegaron con lipomas múltiples. Ese es el nombre técnico de esas bolas del tamaño de una nuez, son lipomas, son bolsas de grasa. Esas bolsas de grasa se disuelven con la hierba del sapo. Tenemos los seguimientos clínicos en pacientes voluntarios. Esa bola de grasa está hecha de grasa de origen vegetal, de triglicéridos, y está hecha de grasa de origen animal, de colesterol. Así que la dieta, señora Azucena, debe de ser vegetariana. Debe de ser vegetariana, y los tumores cancerosos, la característica es que crecen rápido. Y los tumores benignos crecen muy despacio o no crecen, llegan a un tamaño y ahí se quedan. Así que lo más seguro es que no sean cancerosos, a menos que haya cambios de color en la piel, que haya calentamiento en la piel, que haya crecimiento rápido, que haya una debilidad. Y bueno, de todas maneras, nosotros siempre recomendamos vayan a una consulta con un especialista, que le hagan el diagnóstico, con el oncólogo, que le hagan las biopsias, para salir de dudas, Azucena. Y si son lipomas, pues tomando nuestros tecitos de la hierba de sapo lo resuelve. O se los extirpan, ¿no? En todo caso. No, lo que pasa es que son muchos, entonces serían muchas operaciones. Ahorita me acuerdo de una paciente que nos llegó con 180 lipomas. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues... ¿De ese tamaño? Sí, del tamaño de una nuez. Nomás que son aguados, son como chipotitos abajo de la piel. Y con la ropa, pues no se notan, pero pues ahí están. Y sí, es un desajuste en el metabolismo de las grasas. La planta para evitar las canas es las hojas frescas de saúco. Las hojas frescas de saúco se muelen en la licuadora, se cuela, y eso como enjuague en la tarde, se aplica con masaje circular durante unos 20 minutos y con eso previene las canas. Por eso los indígenas no tienen canas. Hasta que migran a las ciudades y no encuentran aquel saúco, entonces se comienzan a llenar de canas. Y para tener una piel sana en la cara, una cucharada de almendras todos los días, José Luis. Bien. Pues doctor Estrada, muchísimas gracias. No, pues al contrario, nos vamos al Centro Médico en el Auditorio 2. Vamos a ver las fotografías del hospital de Cuetzalan, donde se comparte la medicina indígena con la medicina alópata y la herbolaria de la región. Y también más herbolaria para tabaquismo y alcohol. Así es. Correcto. Doctor, muchas gracias. Hasta pronto. Son las 9 de la mañana con 37 minutos, las 9 con 37. El termómetro ya está en 19 grados en esta mañana y a continuación vamos con Rafael Trejo. Hola Rafael, muy buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, te saludo con gusto, al igual que al auditorio de Monitor. Comentarte que nos encontramos, José Luis, ubicados en el cruce de Eje 3 Oriente y Calzada Santana, esto es en la delegación Coyoacán, donde, bueno, pues en este punto se construye uno de los 3 distribuidores viales que conformarán el eje troncal metropolitano, que como sabemos conecta desde la zona de Ecatepec en el Estado de México con la zona de Xochimilco en el Distrito Federal. En este momento, José Luis, pues estamos ya a la espera de que arribe el secretario de Obras, Jorge Argani. Sin embargo, bueno, pues ya nos han adelantado para el auditorio de Monitor las fechas previstas para la conclusión de estos trabajos del distribuidor vial Santana y Eje 3 Oriente, el puente vehicular de Eje 3 Oriente y Calzada de la Virgen, y lo mismo del puente vehicular, distribuidor vial, más bien en la Calzada Moyuguarda y su cruce con Periférico.
Este distribuidor el de Santana, consiste en la construcción de un puente elevado que va a cruzar Avenida Santana y Avenida 5, tendrá 4 carriles, 2 por sentido y contará con 2 laterales que permitirán la incorporación hacia el eje 3 Oriente. La construcción de este distribuidor y bueno, más bien la conclusión se tiene previsto para el mes de octubre, y en lo que se refiere al puente vehicular de eje 3 Oriente y Calzada de la Virgen, se tiene prevista su conclusión para el mes de noviembre. En lo que respecta al distribuidor vial de Calzada Moyuguarda y Periférico Oriente, este se va a concluir hasta el mes de diciembre, José Luis, y bueno, pues estas obras, como te repito, forman parte del eje troncal metropolitano que conectará la zona de Catepec desde Ciudad Azteca hasta la delegación Xochimilco, ya en el Distrito Federal. El reporte que te tengo, José Luis. Pues yo creo que es una buena noticia, entonces ya todos estos trabajos concluidos para diciembre, Rafael. Así es, José Luis. De hecho, los 3 puentes vehiculares o los 3 distribuidores viales que se ubicarán en el cruce de eje 3 Oriente quedarán listos en el mes de diciembre. El más avanzado es precisamente, el que se ubica en Avenida Santana, en la delegación Coyoacán. Se va a concluir en el mes de octubre, después le seguirá el que se ubica en Calzada de la Virgen, será en el mes de noviembre, y por último, en el mes de diciembre será inaugurado el distribuidor vial de Calzada Moyuguarda y Periférico en su tramo sur, José Luis. ¿No has visto presencia vecinal? Ya ves que en el puente que está en la zona de la Virgen, pues toda la gente de los Culhuacanes se manifestó en semanas pasadas. Al menos en este punto no hay presencia de vecinos, José Luis. Sin embargo, el siguiente punto que visitaremos junto con el secretario de Obras será precisamente este que tú mencionas, el de Calzada de la Virgen. Y bueno, pues ahí pues estaremos al pendiente en caso de que existan pues reclamos o protestas de los vecinos, José Luis. Gracias, Rafael Trejo. Hasta luego. Hasta luego, pues ahí tiene usted las fechas precisas para la conclusión de estas obras en lo que se conoce como el eje 3 Oriente, que daría pues vialidad continua desde Ciudad Azteca hasta la salida a Huaxtepec. Bien, 9:40, 20 antes de las 10, temperatura 19 grados. Monitor en AM, supera a noticiarios de FM. Monitor de la mañana con José Gutiérrez Vivó, en sus frecuencias de AM, supera en audiencia a noticiarios de FM. Monitor en 1320 y 1560 de amplitud modulada. Fuente IMRA, mediómetro AM y FM, abril del 2007. Monitor, comprometidos con la verdad. Monitor. Le tengo información ahora del eje central Lázaro Cárdenas, el cual poco a poco va incrementando su carga vehicular. Esto para quien procede de la avenida Río de la Loza y pretende cruzar la avenida Juárez en esta misma dirección. Superando este punto, la circulación mejora para quienes pretenden ingresar hacia el Paseo de la Reforma, y por otra parte le informo que la avenida Juárez, así como la avenida Hidalgo, todavía nos presentan buen avance en cualquiera de sus 2 direcciones. Hasta aquí mi reporte. Y nunca te dejo solo porque soy la única que ofrece Cobertura 100. Con Cobertura 100, en una pérdida total, le pagamos su auto y 10,000 pesos más. Elaguila.com.mx o 5488 3 veces. El Águila. Recorrido aquí en la zona poniente de la ciudad, concretamente sobre la avenida Constituyentes, arteria que continúa presentando algunos problemas, principalmente para quienes proceden del Panteón Civil de Dolores y continúan hacia la autopista o carretera federal México-Toluca. En el sentido opuesto, nuevamente tenemos el problema a la altura de la Policía Federal Preventiva, y es que tenemos una base de taxis que hacen base en el carril de extrema derecha. Esto está retrasando, por supuesto, la circulación notablemente para quienes continúan ya hacia la avenida Las Torres o hacia la avenida Observatorio. Pasando de este tramo tan conflictivo, la circulación mejora paulatinamente. Hasta aquí el reporte. Si usted es un conductor de bajo riesgo y quiere asegurar su automóvil, El Águila es la mejor opción para asegurar su auto, porque tenemos los mejores precios y promociones. Para ahorrar, hay que llamar 54 88 3 veces o elaguila.com.mx. Para
abandonar el Estado de México, concretamente el municipio de Tlalnepantla o bien de Naucalpan, ingresando a la vía rápida Aquiles Cerdán, prácticamente desde su cruce justamente con la calzada de las Armas, el tránsito todavía es bastante aceptable. Si bien es cierto que hay semáforos en operación hasta su cruce con la avenida Tezosomoc, el tránsito continúa siendo constante. A partir de este último punto es vía rápida en carriles centrales hasta la zona de Puentes de Tacuba. Aquí únicamente el problema son los carriles laterales en los diferentes cruceros regulados por semáforo y evidentemente por las maniobras por parte de los medios de transporte público. En ese sentido, pues, únicamente les quiero precaución poco antes de ingresar directamente a la zona de la Avenida de las Culturas. Todos los sábados se instala un mercado sobre ruedas. Hasta el próximo reporte. Quiero comentarle que a través de la avenida Chapultepec encontrará circulación constante y favorable para usted que se desplaza a partir de la avenida Nuevo León y con dirección hacia la zona del eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc. Sentido opuesto lo lleva bien y sin contratiempos hacia la avenida Sonora, esta misma arteria. De hecho, a partir de este punto lo desplaza sin ningún contratiempo con dirección a la avenida de los Insurgentes. A través de Insurgentes, a partir de este punto que le he referido, la circulación se torna constante y favorable para usted que se desplaza con dirección a la glorieta con el mismo nombre. Monitor vial. El Águila Compañía de Seguros, su Águila de la Guarda, presentó Monitor vial, su alternativa. Ahora ya nos puedes enviar tus comentarios escritos desde tu celular. Para ello envía al 51515 la palabra monitor, un espacio y el comentario que desees enviarnos. Recuerda, manda al 51515 la palabra monitor y tu comentario desde cualquier lugar del país. Un servicio más de Grupo Monitor, comprometidos con la verdad. Costo por mensaje 350 IVA incluido. Atención al cliente 01800-786-66. Servicio disponible solo para usuarios Telcel. Lea hoy sábado en Diario Monitor. ¿Podría la Ciudad de México convertirse en una nueva zona de la guerra entre los cárteles de la droga? ¿Qué dicen los legisladores? De manera independiente al proceso que se sigue en la Suprema Corte, ¿qué modificaciones hará el Senado de la República a la Ley de Radio y Televisión? Léalo hoy sábado en Diario Monitor. Comprometidos con la verdad. Desde la capital de México, escucha usted XE Info, Radio Monitor. En 1560 kHz, con 50.000 watts de potencia. Y en todo el mundo, en audio digital, vía internet. Radio Monitor. Una emisora de Grupo Monitor. Comprometidos con la verdad. Escuche a continuación, propaganda oficial. Si tu empresa generó utilidades y no has recibido la parte que te corresponde, asesórate gratuitamente en la Profedet al 51 34 9800. Acude a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal, al CONAMPROS en el Congreso del Trabajo, al módulo de asistencia al contribuyente del SAT más cercano o consulta www.sat.gov.mx. México Actúa, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Allí en el rancho grande, agua nunca te falta. Pero mucho cuidado, tu título revisa, si vence te la quitan. Vete corriendo a Conagua, prorroga tu concesión. Evita muchos problemas y amarra tu agua, campeón. Tramita tu prórroga y amarra tu agua. Comisión Nacional del Agua, Semarnat. En México hicimos un compromiso. Por primera vez el gobierno federal y los ciudadanos nos unimos para formar una alianza en la que participan gobiernos y autoridades municipales, empresas, hospitales públicos y privados, laboratorios y farmacias, todos unidos por tu salud y la de tu familia, unidos por tu tranquilidad, porque hacía falta, porque es justo. Es un compromiso en todo el país. Alianza por un México sano, un sano compromiso. Gobierno de la República. Muchas mujeres que trabajan o quieren trabajar no tienen dónde dejar a sus hijos. Por eso, el gobierno federal une a todas las guarderías y estancias del país bajo un mismo sistema que permitirá que tengamos más. Ahora todas las mamás podrán trabajar tranquilas porque sus hijos estarán en buenas manos. Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. Seguridad y confianza para su desarrollo. Gobierno de la República. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Todos
los niños y las niñas somos iguales porque tenemos los mismos derechos. Los niños y niñas con capacidades diferentes deben recibir cuidados especiales de acuerdo a lo que necesitan. Lo malo es que a veces se nos olvida. Ellos merecen integrarse a la sociedad de acuerdo a sus capacidades y para eso todos tenemos que ayudar. Únete a los niños promotores de los derechos humanos. Infórmate. 01800-715-2000. Seamos derechos con los derechos de los niños. Si usted se pregunta, ¿dónde se escucha la verdad? Monitor le responde. En radio 1320 y 1560 kHz. En televisión, en Canal 52 MX. En internet, www.monitor.com.mx. Grupo Monitor. Comprometidos con la verdad. Radio Monitor, en el 1560 de AM. Informa José Luis Reyes. Maestro amigo Juan, bienvenido. Iniciamos Redención de Significados. Muy bien hallado, mi querido José Luis. Y en cuanto al público, al auditorio, o como quieren que digamos ahora, a la audiencia de Redención de Significados, muy buenos días. Nos pregunta la señora Xochitl Cervantes de la Colonia del Valle y el señor Javier Garza algo similar, maestro. ¿Cómo se conjuga el verbo asir? Bueno, uno de ellos precisamente quiere que lo conjuguemos en presente, en pasado y en futuro. Es decir, todo solamente que no le voy a dar los tiempos compuestos. Le voy a dar el presente de indicativo. Es asgo, aso o asco. Ya los demás son fáciles. Son haces, hace, hacimos, asís, hacen. ¿Verdad? Ahora, se lo voy a dar en pretérito de indicativo. Así, asiste, asió, hacimos, asiste y se hicieron. O luego en futuro de indicativo. Asiré, asirás, asirá, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ahí les van los subjuntivos. El presente subjuntivo. Asiera o asiese. Asieras o asieses, asiera o asiese, asiéramos o asiésemos, asierais o asieseis, o asiéramos o asiésemos. Ahora ahí te va en presente de subjuntivo. Yo asga o asca. Asgas, asa, asgamos, asgáis, asgan. Y en futuro de subjuntivo. Asiere, asieses, asiere, asiésemos, asiereis, asieseis. Y luego, por último, en imperativo, de una vez ya se lo doy de pilón, ¿verdad? Es hace tú, asga él, asgamos nosotros, así vosotros, asgan ellos. Uno de esos verbos complicados, maestro, difíciles de conjugar. Bueno, son muy irregulares. Aunque el verbo irregular por excelencia es el verbo ir. Sí, porque claro, tiene formas como vamos, que no tiene nada que ver con la raíz. El señor Ricardo Calderón nos llama desde Oaxaca. ¿Qué quiere decir la palabra lúdico? Bueno, en términos generales, lúdico es todo lo que se refiere al juego, a la broma. Es decir, precisamente un ludión, por ejemplo, es un bromista, un payaso, pero también puede ser hasta cierto punto un actor en términos generales. Por eso hay muchas formas en que el verbo un verbo que sea, por ejemplo, representar, o entonces se dice también jugar. Por ejemplo, fulano tal juega el papel de tal cosa, ¿verdad? También, por ejemplo, hay algunas lenguas en donde ejecutar también es jugar. Por ejemplo, to play the violin o algo así, ¿verdad? Jugar el violín en lugar de ejecutar el violín o de tocar el violín.
Bueno, ahora, ya en términos particulares, ¿verdad? Ya según el contexto, pues ya puede tener un significado, otro tipo de significado, no sé, conserva su carácter meramente juguetón. Eso es lo que significa lúdico, juguetón, ¿verdad? Porque viene de ludus, juego, ¿verdad? Pero también tienes otro tipo de juego, por ejemplo, los juegos matemáticos, todo eso ya no son lúdicos. Yo he visto en algunos centros comerciales las ludotecas, maestro, que son precisamente espacios en donde los niños juegan realizan actividades manuales, juegan con bueno, sí, pero un momento. No, es que la ludoteca es un lugar en donde hay juguetes. Son espacios para que los niños jueguen, pero la palabra ludoteca propiamente significa un lugar en que hay, porque tecos significa no solamente espacio. La primera acepción de teca viene siendo estuche, arcón, algo en donde se guarda algo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, un espacio ya no es tan teca. Y para que pues sea ludoteca ya no tiene que tener a los niños juguetones, sino lo que invita a los niños para jugar. Pero fíjate, está bien puesto en último análisis el nombre, la ludoteca. Fíjate que yo no lo había oído. Sí, de hecho aquí en Plaza Loreto hay una ludoteca, ahí se meten los niños, hay plastilinas, hay pelotas. Está bien puesto el nombre. Sí, hay señoritas que los auxilian. En realidad vendría siendo un lugar en donde se guardan juegos. Como cualquier teca, ¿verdad? Es un lugar donde se guardan algo. Por ejemplo, una oploteca, ¿verdad? Es un lugar en donde hay armas, una biblioteca donde hay libros. Y en fin, todas las tecas posibles y habidas y por haber. El señor José Marcos García, de la colonia Buenos Aires. Maestro, ¿por qué el término marida no se ocupa a las esposas? Bueno, es que en realidad tenemos el verbo maridar, que ya no se usa, ¿verdad? Que eso equivale a casarse, ¿verdad? Se usó durante mucho tiempo y es clásico, ¿verdad? Y por consiguiente, el participio maridado, maridada, tendría una forma irregular que sería marito, marita, pero en realidad lo que pasa es que desde el latín no conservó más que maritu, como irregular de maridado, de casado, ¿verdad? Y por consiguiente no pasó a otras lenguas, a las romances, no pasó más que en masculino. Pero podría haber pasado, marida. Ahora, los ejemplos clásicos serían, por ejemplo, hay uno del Calila y Dimna, la mujer mal maridada, ¿verdad? Y que también se encuentra en los ejemplos de Alexandre. Vaya, en las literaturas romances siempre hay algo en donde están hablando del hombre o de la mujer que no está casado con la persona que le corresponde, vaya, que no tiene pareja equivalente. El profesor Julián Beume, que nos escribe, nos manda una carta, se la dirige usted, maestro, de la colonia Cuauhtémoc. Dice: estimado profesor Arrigo Cohen, la presente carta es para preguntarle por qué les dicen estudiantes a los muchachos del CCH y de las prepas. Se es estudiante a partir del momento en que se entra a la universidad para hacer una licenciatura en una materia. Antes de eso son todos escolares. Nos habla aquí de... menciona el liceo. El liceo es para profesores, el bachillerato, y nos escribe aquí un término, me imagino que es en francés. Sí, ha de ser liceen. Y en secundaria es el college, y son colegiales. El colegio. Los de primaria son escolares. Sí. Los écoliers. Los écoliers. Ajá. Sí. Dice: los locutores de radio y televisión dicen estudiantes a todos, y considero que es un error. A lo mejor me equivoco. Todos deberían ser llamados estudiantes. Eso sí, y nada más de manera estudiantes. Incluso el secretario de Educación dice estudiantes a los niños de 6 años
que acaban de entrar a la primaria. A ver si usted puede aclarar mis dudas. Le agradezco de antemano su atención y su respuesta. Mire, señor Don Julien, su duda está muy clara, pero fíjese que si usted toma el verbo étudier, que es el verbo estudiar, y toma el participio pasivo, activo, ¿verdad? Pues se queda con étudiant, pues es el estudiante, el que estudia. Así que no importa que sea una persona por títulos que tenga, ¿verdad? Y que aboque al estudio de algo, y es un estudiante, a una persona que apenas está entrando, mejor dicho, ya tomemos, ni siquiera entra a la escuela, ni siquiera está escolarizado, sino que su mamá le dice, oye, a ver, ponte a leer y a ver si estudias, pues cómo aprender a leer. Ya para eso, ya desde ese momento, como participio activo del verbo estudiar, es estudiante cualquiera que estudie, en cualquier condición que esté, y esté escolarizado o no. Ahora, nosotros sí, en México, también tenemos la acepción de estudiante. Ya cuando estamos hablando pedagógicamente, entonces sí entendemos que un estudiante es el que está haciendo estudios superiores, de bachillerato para arriba, como él lo dice. Vaya, lo que pasa es que en Francia son muy, como te diré, puntillosos a ese respecto, y ahí tienen los lycéens, que nosotros no tenemos ni siquiera el adjetivo para los que estudian en liceo, ¿verdad? Pero sí tenemos, desde luego, además, no solamente tenemos escolares, sino también tenemos los escolapios, con posiblemente un matiz que no tienen en francés, ¿verdad? Pero sí, ya le digo, señor don Julien, sí, efectivamente usted tiene razón, y en el lenguaje, digamos, pedagógico, sí se hace la distinción de que estudiante no es el que ya está en un grado, digamos, profesional. La señora Merced Cerón nos llama del centro, y el señor Eduardo Soto nos hacen preguntas similares, aunque no es el mismo tema. En el caso de doña Merced nos dice, ¿cómo se dice licua o licúa? Y en el caso de don Eduardo Soto, ¿cómo se dice diferencia o diferencia? Sí, y es que, como ves, pertenecen al mismo tipo de irregularidad, ¿verdad? En estos casos, es una pregunta que se repite periódicamente, no sé si te habrás dado cuenta, ¿verdad? Entonces yo les digo, tome usted un papel y un lápiz y apunte, ¿verdad? Y entonces les pongo verbos terminados en guar, ¿verdad? Pues, G-U-A-R, como santiguar, como averiguar, apaciguar, apaciguar. Bueno, luego verbos terminados en cuar, como licuar, agua, evacuar, en fin, todos los terminados en cuar. Y luego, apunte usted, verbos terminados en giar, como elogiar, y verbos terminados en siar, que es como pregunta la otra persona. Bueno, en estos casos, nunca disuelven el diptongo, es decir, no se dice licúa, no se dice averigúa, no se dice evacúa, o no se dice elogía, ni se dice, por ejemplo, diferencia o comercia o algo así. Pero hay solamente 3 excepciones, que son el verbo vaciar, que ya no se dice vacio, vacias, como se decía todavía el siglo pasado. El verbo rociar, que está atraído por el sustantivo rocío, y por consiguiente se dice yo rocío, tú rocías, él rocía. Y el verbo ciar, que no podría conjugarse de otra manera más que yo cío, tú cías, él cía. Ya dijimos que el verbo ciar equivale a bogar, es decir, a remar, al revés de bogar, es decir, remar a contraboga. Muy bien. Entonces, salvo esas 3 excepciones, que eso es una respuesta para la segunda persona que consulta, salvo 3 excepciones, esas 4 terminaciones de verbo no disuelven el diptongo. Licua. Sí, pues es licua, averiguo, santiguo,
comercio, y otro energía, desprestigio, por ejemplo, prestigio. No desprestigia. No, exacto, ni prestigio tal cosa. La señora Nadia Medina de Jalapa, ¿qué significa laudería y de dónde proviene? Bueno, en realidad es una voz que no está registrada en el DRAE y me parece rarísimo. ¿Por qué? Pues yo hubiera pensado que es una voz castiza, ¿verdad? Aquí en México, tal como yo lo he oído, tal como lo he usado toda mi vida, ¿verdad? La laudería es el arte de los lauderos, es decir, es el arte de hacer instrumentos de cuerda, ¿verdad? De hacer violines, laúdes, mandolinas, tololoches, en fin, todo eso. En fin, pero me parece rarísimo que no esté generalizado en todo el mundo de habla hispana. Pero en fin, a lo menos, laudería, a lo menos por lo que yo sé, significa eso. Es el arte de hacer instrumentos de cuerda. El señor Roberto Martínez nos llama de Coyoacán. Maestro, ¿cuándo se dice afuera y cuándo fuera? Bueno, claro. Fuera es la parte exterior. Afuera es hacia el exterior. Hacia afuera, por consiguiente. Es decir, hacia fuera es afuera. Ahora, te le voy a poner ejemplo. Lo dejé fuera. Lo llevé afuera. Ahora, vete afuera. Quédate fuera. Es decir, mientras te estés moviendo, te das la idea y le pones el A. Y cuando ya te quedaste ahí o la cosa está allí, es nada más fuera. Entonces, fuera es el exterior, afuera es al exterior. Del interior hacia afuera. Exactamente. Don Gabriel Cortés de Jardín Balbuena, ¿cómo se dice tráfico o tránsito cuando se refiere al flujo vehicular? Bueno, pues de decirse, se dice de ambas maneras, pero desgraciadamente no se distinguen bien. Y yo creo que aquí sí yo le echo la culpa a la academia, porque la cuarta acepción de tráfico dice que equivale a tránsito. Ahí es donde, en mi opinión, la academia está con una manga muy ancha dando permiso. ¿Y qué es lo que pasa en esos casos? Que un grupo de personas, o la mayor parte si tú quieres, empieza a usar esa palabra en sustitución de la otra y se pierde la palabra tránsito. Tránsito es el ir y venir de vehículos y de transeúntes, o sea, de personas. El tráfico es la compraventa de bienes o de servicios. Entonces, no son ni mucho menos equivalentes. No sé por qué la academia lo acepta. Claro que a fuerza de... debería decir, utilizar la palabra tráfico por tránsito es un error, ¿verdad? Y entonces pondría algo de su parte para poner las cosas en su lugar, porque, no es porque yo no esté de acuerdo con que la academia consagre hasta cierto punto las palabras que han sido a su vez consagradas por el buen uso, pero el buen uso, no el uso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sucede con una cantidad de palabras en donde la que desplaza, por ejemplo, ya aceptó la palabra ancestro como antecesor. Muy bien. Ya están usando, todo el mundo está utilizando ancestro. Si ya teníamos antecesor, ¿para qué mete un doblete que además nos llega por otro lado? Porque ancestro comienza en el francés, ancêtre, pasa al inglés, ancestor, y después nos llega a nosotros, cuando ya teníamos nosotros antecesor, que era nuestra palabra castiza. Y yo creo que aquí lo que hay que destacar, maestro, es esa recomendación que usted hace, en el sentido de que la Real Academia, en lugar de permitir la introducción de estos haga la aclaración, utilizarla, ¿no? Sí, claro. Mira, durante mucho tiempo el pequeño Larousse, o el Larousse, o en fin, todo eso, no sé si siga utilizándolo, decía, definir o usar la palabra
Tráfico, tránsito. No, espérate, ahorita te digo, la palabra es desapercibido por inadvertido, es galicismo. Fíjate, el Larús, que es que no tiene todo la autoridad para nosotros, para el mundo hispanohablante, no tiene la autoridad de la Real Academia. Pues él ahí ponía, donde en desapercibido, que daba la definición, ¿verdad?, que no, sin ir provisto de lo necesario para, lo que significa desapercibido, pero después te decía, usar desapercibido por inadvertido es galicismo. El señor Maurilio Morales desde Veracruz, ¿es correcto escribir autorrecetarse con doble R? ¿Cómo que sí es correcto? Pues así es como debe escribirse, porque si no, diría autorrecetarse. Y no, la regla es esta: siempre que en un compuesto o en un derivado por sufijación o en este caso por prefijación quede una R entre dos vocales, entonces hay que duplicar, al escribir, hay que duplicar esa R, porque si no se pronunciaría suave, es decir, con una sola ondulación, y no como debe pronunciarse, bien vibrante, la doble R, ¿verdad? Ahora, claro que hay lenguas en que, por ejemplo, como el italiano está muy influido por el dialecto romanesco, en donde la R, aun la inicial, se pronuncia R. Por ejemplo, un romano no dice yo soy romano, dice yo soy romano. Así dice. Y vaya, en el romanesco, ahora, ese influjo que tiene el romanesco sobre el italiano hace que, por ejemplo, otorrinolaringólogo se escriba otorinolaringólogo y se pronuncia indistintamente otorino u otorrino. El señor David Rodríguez de Ensueños en Cuautitlán Izcalli, ¿cómo se dice? ¿Queramos o querramos? Bueno, ahí sí, ya en el presente subjuntivo, sí, es siempre queramos, ¿verdad? Que yo quiera, que tú quieras, que él quiera, que nosotros queramos, que vosotros queráis, que ellos quieran. Lo que pasa es que posiblemente está ahí influido por el futuro, en donde sí se dice querré, querrás, querrá, querremos, querráis, querrán, ¿verdad? Esa influencia del futuro hace que alguna persona se meta y lo mete al presente y entonces dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Queramos ¿cuál o es la querramos? pregunta? Así, querramos no, desde luego, jamás. Bueno, doña Irma Gómez Tagle de Valle de Aragón, ¿es correcto repetir el hubiese muchas veces? Cualquier palabra que se esté diciendo constantemente, y sobre todo, y menos con inflexiones de con se, orá, oría y todo eso, desde luego que eso es defectuoso. La cuestión es no ser, no ser monótono en la... Y no es necesario que sea la palabra hubiese, puede ser cualquier giro, ¿verdad? Eso de decir, como dicen, en lo que es, por ejemplo, los locutores en términos generales, ¿verdad? Sí tienen a veces la idea de decir, en lugar de decir en tal parte, dice en lo que es tal parte. Pues no. Si quiere decir en las inmediaciones o algo así, estoy de acuerdo. Pero si ya saben exactamente el lugar preciso, ¿para qué le meten ese giro de en lo que es tal, por ejemplo, en lo que es Loreto? Pues no. De una vez que digan, esto sucedió en Loreto. Y como dicen por ahí, luego el hubiese no existe. ¿Cómo está eso? A veces alguien ha dicho, por ejemplo, tomando el... porque tenemos la otra forma, hubiera. No, pero existen las dos. El hubiese no existe. No, bueno, pero ahí sí, está bien usado. Pero lo curioso es, puede usar hubiese o hubiera, porque ahí está poniendo un condicional. El chiste es que tampoco, ya después en el consecuente, volviera a usar una de esas formas. Porque si dice, si fulano no hubiese o hubiera, entonces debería decir, habría. Ahí la respuesta tendría que ser con el ¿cómo se llama? Con el pospretérito. Con el pospretérito. Maestro, ya por último, don Gustavo Mendoza de Tecamachalco,
¿Cómo se dice? ¿Inequitativo o iniquitativo? En realidad, inequitativo es lo correcto porque es el prefijo que niega. Y equitativo es que da a cada quien lo suyo. Por consiguiente es inequitativo y no iniquitativo, porque iniquitativo como que quedaría la impresión de que lo contrario, de que dar a cada quien lo que quiere, es que como que le quita. Maestro, muchísimas gracias. Le aprecio mucho que haya platicado con el auditorio de Monitor esta mañana. Bueno, por lo que respondo a tus gracias, no hay de qué. Monitor en AM supera a noticiarios de FM. Monitor de la mañana con José Gutiérrez Vivó